Buenos días, varones, que Dios les bendiga. Agradecemos a Dios la bendición de un nuevo día. Vamos a comenzar, hermanos, reflexionando en su palabra, rogando que Él nos ayude a hacerla una realidad. Nuestra meditación va a estar basada en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, de los versículos 23 al capítulo 2, versículo 3. Dice así su palabra: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a meditar en este tema que se llama deseando la palabra de Dios. La iglesia es creación de Dios por medio de su palabra, y ésta depende tanto de su palabra como el universo mismo. Dios le ha dado vida a su iglesia por medio de su palabra. La mantiene, la sustenta, la dirige, la santifica, la reforma y la renueva a través de la misma. La palabra de Dios es el centro con el cual Cristo gobierna la iglesia y el alimento con el que la nutre. Pero para la iglesia el día de hoy, la palabra de Dios para muchos ha sido menospreciada. El libro de los Hechos cuenta que fue la palabra de Dios predicada por hombres llenos del Espíritu Santo, la que cambió no solamente vidas, sino también la misma historia de la humanidad. Observemos solo algunos textos de Hechos. Hechos 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 12:24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 13:44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. 13:48, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. 13:49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. 19:20, prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Los apóstoles le dieron prioridad a la palabra. Hechos 6:2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Hechos 6:4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los resultados: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Hechos 6:7. No es tiempo de que optemos por esta prioridad. Volvamos a la palabra. Hay hambre de la palabra. Que la palabra de Dios se haga una realidad en cada uno de nuestras vidas. Pedro dice que deseemos esa palabra como niños recién nacidos, como que es la leche espiritual no adulterada. Y desear es anhelar, sentir, apetencia, aspirar a algo. Pedro habla del deseo que cada creyente debe tener por la palabra. Es tener hambre de la palabra de Dios. Tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios. Tenemos motivos, hermanos, por la cual nosotros tenemos que desear la palabra de Dios. Dice Pedro 1:23 que somos renacidos por medio de la palabra. También hay otro motivo. Dice Pedro también en Primera de Pedro 2:2 que la palabra nos ayuda a crecer para salvación. Es la palabra, hermanos, la que nos edifica cada día. Dice Pedro en los versículos 2, 4 y 5. Es la que nos construye, nos erige, nos levanta. Es a través de la palabra la que nos ayuda a ser mejores cada día, la que nos fortalece cada día. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Vamos a pedir ayuda a Dios, varones, para que Dios nos ayude a seguir adelante enamorados de la palabra de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús,
te damos gracias por recordarnos la importancia de tu palabra. Señor, con tu palabra tú hiciste todo. Cuando dijiste que sea el sol, por tu palabra se hizo. Cuando tú hiciste los mares, por tu palabra fue hecha. Cuando hiciste los animales, por tu palabra fue hecho. Todo fue hecho por tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditarla, enamorarla y sobre todo vivirla y hacerla una realidad. En tus manos pongo la vida de todo este grupo de varones. Bendícenos, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, varones.